El doctor Trevor Whitmore corrió por la noche en pijama y camisa polo, desesperado por llegar al hospital para una cirugía de emergencia. En un puesto de control, los oficiales Kane y Dawson detuvieron al hombre de aspecto agitado y estallaron en risas burlonas cuando dijo ser cirujano. Lo mantuvieron retenido por horas, negándose a sus súplicas de llamar al hospital y desechando su historia como una mentira elaborada. La primera llamada que Dawson recibió al amanecer lo hizo colapsar al suelo sollozando. El reloj digital en la mesa de noche de Trevor Whitmore marcaba las 2:47 AM cuando su teléfono vibró violentamente. El cirujano pediátrico de 38 años se despertó de golpe, con el corazón acelerado. La identificación de llamada mostraba la línea de emergencia del hospital. Trevor tomó el teléfono y escuchó mientras la supervisora nocturna le explicaba la situación. Habían traído a un niño con dolor abdominal severo. Los síntomas apuntaban a apendicitis aguda y lo necesitaban inmediatamente. Como el único cirujano pediátrico del pueblo pequeño, Trevor sabía que no había tiempo que perder. Se puso la ropa que estaba más cerca de su cama, la camisa polo gastada del día anterior y sus pantalones de pijama tendrían que servir. Las bolsas de compras de Trevor de su viaje de la tarde al centro comercial estaban olvidadas en el maletero de su carro, llenas de ropa de diseñador que había comprado durante un raro día libre. Trevor pisó el acelerador, su mente repasando el procedimiento quirúrgico que tenía por delante. Cada segundo contaba cuando se trataba de un apéndice posiblemente roto. Al doblar una esquina cerca del centro del pueblo, aparecieron luces rojas y azules parpadeantes adelante. Un puesto de control de rutina bloqueaba la carretera principal al hospital. El estómago de Trevor se hundió. No podía permitirse ningún retraso, pero no tuvo más opción que parar. El oficial Kane se acercó, su linterna cortando la oscuridad. Su compañero, el oficial Dawson, se colocó cerca del carro patrulla. Ambos oficiales se veían cansados, acercándose al final de lo que había sido un turno nocturno tranquilo. Trevor bajó su ventanilla e inmediatamente comenzó a explicar su situación. Les dijo que era el doctor Whitmore, un cirujano pediátrico corriendo al hospital para una operación de emergencia. La vida de un niño estaba en juego. La expresión de Kane cambió a diversión, apenas oculta. Intercambió una mirada con Dawson, quien se acercó más y se apoyó en el carro para ver mejor. La apariencia desaliñada de Trevor pintaba una imagen que no coincidía con sus afirmaciones. Los oficiales estallaron en risa. Kane le dijo a Trevor que ningún cirujano real estaría manejando a las 3 AM pareciendo un fugitivo. La burla en su voz era inconfundible. Dawson se unió, sugiriendo que la historia de Trevor era la excusa más creativa que habían escuchado en todo el mes. Trevor trató de mantener la calma, explicando otra vez que efectivamente era doctor y que un niño estaba esperando cirugía de emergencia. Alcanzó hacia su guantera, diciéndoles a los oficiales que podía mostrarles su licencia médica. Ambos oficiales inmediatamente sacaron sus armas, gritando órdenes para que Trevor saliera del vehículo. Le ordenaron mantener sus manos visibles y moverse lentamente. Trataron su intento de recuperar identificación como una amenaza potencial. Trevor obedeció saliendo con las manos alzadas. Lo forzaron a sentarse en la banqueta mientras registraban su vehículo. Dawson abrió el maletero y descubrió las bolsas de compras del viaje de Trevor al centro comercial. Camisas de diseñador, zapatos caros y accesorios de lujo se derramaron. Los oficiales intercambiaron miradas de complicidad, convencidos de que habían descubierto evidencia de actividad criminal. Kane acusó a Trevor de robo.
señalando los artículos caros como prueba. Argumentó que alguien vestido con ropa vieja no podía posiblemente permitirse tales bienes de lujo. Trevor insistió que los artículos eran sus propias compras, compradas con su propio dinero. Sus explicaciones cayeron en oídos sordos. Los oficiales decidieron retener a Trevor hasta la mañana, alegando que estaban previniendo cualquier crimen que hubiera planeado bajo la oscuridad. Trevor les rogó que llamaran al hospital para verificar su identidad, pero los oficiales se negaron, convencidos de que cualquier llamada sería parte de su engaño elaborado. Las horas se arrastraron mientras Trevor permanecía bajo custodia, su mente consumida por la preocupación sobre su paciente. Al amanecer, los oficiales transportaron a Trevor a la estación de policía para procesarlo y le permitieron una llamada. Un abogado llegó más tarde esa mañana, armado con documentación que probaba la identidad de Trevor y sus credenciales médicas. Los oficiales procesaron su liberación a regañadientes. Trevor recogió sus pertenencias y caminó hacia la salida de la estación, ansioso por finalmente llegar al hospital y revisar a su paciente. Justo cuando se acercaba a la puerta, el teléfono de Dawson sonó. Mientras tomaba la llamada, su expresión cambió en segundos. El color se desvaneció de su cara mientras escuchaba. Dawson de repente gritó y colapsó al suelo, su teléfono repiqueteando por el piso. Los sollozos sacudieron su cuerpo mientras se acurrucaba, completamente abrumado por la emoción. Trevor corrió al hospital, su mente llena de terror. La atmósfera en el pabellón pediátrico era pesada con tragedia no expresada. La enfermera Valerie vio a Trevor inmediatamente y se acercó con ira apenas contenida. Su cara estaba enrojecida, sus ojos rojos de llorar. Lo confrontó sobre su ausencia durante las horas críticas de la noche. Reveló que una niña de 6 años había sido traída con apendicitis aguda alrededor de las 12 a.m. La niña había estado en dolor severo, su condición deteriorándose rápidamente. Como el único cirujano pediátrico en todo el pueblo, Trevor había sido su única esperanza. El personal médico lo había llamado repetidamente durante toda la noche, volviéndose cada vez más desesperados. Habían intentado su celular, su teléfono de casa e incluso sus números de contacto de emergencia. Nadie había podido contactarlo. El apéndice de la niña pequeña se había roto, causando que una infección interna peligrosa se extendiera. Valerie explicó cómo finalmente habían logrado arreglar que otro cirujano pediátrico fuera trasladado por aire desde la ciudad, pero el proceso había tomado horas coordinar. Perdieron a la niña. Una mujer angustiada emergió del pabellón pediátrico, lágrimas corriendo por su cara. Su ropa estaba arrugada por pasar la noche en las sillas del hospital. Sus ojos tenían la mirada vacía de alguien que había recibido noticias devastadoras. Detrás de Trevor, el oficial Dawson tropezó por la entrada del hospital, aún vistiendo su uniforme. Su cara estaba hinchada de llorar, su comportamiento autoritario usual completamente destrozado. La mujer llorosa notó a Dawson y corrió hacia él, colapsando en sus brazos. Se abrazaron fuertemente, compartiendo un dolor tan profundo que parecía llenar todo el pasillo. La enfermera Valerie observó la escena con tristeza silenciosa. Explicó la conexión que hacía esta tragedia aún más desgarradora. La mujer llorando en el pasillo era la madre de la niña pequeña que había necesitado cirugía de emergencia. También era la esposa del oficial Dawson. La verdad devastadora comenzó a cristalizarse. La llamada de emergencia que había convocado a Trevor había sido por la propia hija de 7 años de Dawson, Lily. Había sufrido un apéndice roto
y necesitaba intervención quirúrgica inmediata para salvar su vida. Trevor era el único cirujano pediátrico en su pueblo pequeño. Mientras él se sentaba bajo custodia policial, acusado de crímenes que no había cometido, una niña pequeña yacía muriendo en una cama de hospital, esperando un doctor que no podía venir. Para cuando el equipo médico logró que otro cirujano pediátrico fuera trasladado por aire desde la ciudad, había pasado demasiado tiempo. La infección se había extendido más allá de lo que incluso el cirujano más hábil podía tratar. La esposa de Dawson miró a su esposo con horror e incredulidad. A través de sus lágrimas, exigió saber dónde había estado durante las horas finales de su hija. La verdad emergió en fragmentos rotos. Dawson explicó cómo había arrestado a un hombre que decía ser doctor. La expresión de su esposa cambió mientras procesaba la información. El hombre que habían arrestado era exactamente el doctor que su hija había necesitado. El prejuicio de su esposo había impedido que la única persona que podía haber salvado a su niña la alcanzara a tiempo. Le dio una bofetada fuerte a Dawson en la cara, el sonido resonando por el corredor del hospital. Sin decir otra palabra, se dio vuelta y se fue, dejando a su esposo parado solo. Dawson se quedó congelado, el entendimiento finalmente cayendo sobre él. Cada broma cruel, cada risa burlona, cada minuto que había retrasado al cirujano había contribuido a la muerte de su hija. Sus propios prejuicios habían matado a la persona que más amaba en el mundo. ¿Y tú? ¿Qué consejo darías a alguien en la posición de Dawson, sabiendo que sus acciones causaron la muerte de su propio hijo?